Amigos, muy buenas tardes. Les habla Francisco Carmona, director de ANANQUE, Constelaciones Familiares de Vínculo y Trauma. Y en esta ocasión quiero presentarles una reflexión acerca del fenómeno Therian que actualmente se está presentando en distintas partes de nuestro continente. Esta reflexión la he querido titular Identidad, Pertenencia y Trauma Relacional, una lectura sistémica del fenómeno Therian en una cultura fragmentada. La presente reflexión propone una lectura sistémico-relacional del fenómeno contemporáneo conocido como identidad Therian. Más allá de su patologización reactiva o su validación acrítica, se plantea que determinadas configuraciones identitarias pueden comprenderse como intentos simbólicos de reorganización frente a experiencias tempranas de trauma relacional, movimiento interrumpido hacia la vida y alteraciones estructurales en la vivencia de pertenencia. Desde la teoría del vínculo, la psicología profunda y las constelaciones familiares, se desarrolla la categoría clínica de trastorno del hogar como aporte explicativo. Se concluye que el fenómeno interpela no solo a la clínica individual, sino a la fragilidad vincular de la cultura contemporánea. Vamos pues a desarrollar la reflexión a partir de los siguientes puntos. El primer punto, la introducción, más allá de la reacción. El fenómeno Therian ha generado respuestas polarizadas. Por un lado, discursos que la patologizan de forma inmediata. Por otro, posiciones que lo legitiman sin mediación crítica como mera expresión de diversidad identitaria. Ambas aproximaciones resultan insuficientes cuando omiten el eje estructural del desarrollo psíquico, el vínculo. La identidad no emerge como construcción aislada del individuo, sino como proceso relacional. Así nos lo enseña John Bowlby. La calidad del apego temprano condiciona la organización del self, la regulación afectiva y la coherencia narrativa. Cuando el vínculo primario no logra sostener la experiencia emocional del niño, la identidad puede organizarse en torno a mecanismos de supervivencia, como nos lo enseña Van der Kolk. Esta reflexión propone que ciertas formas de identificación Therian pueden comprenderse, sin reducir el fenómeno a una única causa, como intentos simbólicos de reorganización frente a experiencias de trauma relacional y fragilidad de pertenencia. Un segundo punto hace referencia a la identidad como construcción vincular. Recordemos, antes que identidad hubo vínculo. El niño no se percibe a sí mismo de manera autónoma, se reconoce a través de la mirada del otro. El apego seguro permite la integración progresiva del yo. Cuando existe sintonía afectiva, el sistema nervioso aprende regulación y coherencia. Sin embargo, cuando el sistema familiar presenta desorganización emocional, inversión de roles, parentificación, ausencia afectiva o inconsistencia vincular crónica, la identidad puede estructurarse en condiciones de inseguridad relacional. Desde la psicología profunda, Jung advirtió que el yo necesita una matriz simbólica
suficientemente estable para evitar la fragmentación. Edward Edinger profundizó en la relación entre ego y self como eje de la integración psíquica. Cuando esta matriz relacional es frágil, el yo no logra consolidar una identidad integrada. En un tercer apartado, hacemos referencia al trauma relacional y fragmentación del self. La teoría del trauma relacional muestra que la fragmentación no es necesariamente consecuencia de eventos extremos, sino de la falta sostenida de resonancia emocional. Kalcher describe cómo, ante experiencias tempranas intolerables, el psiquismo activa defensas arquetípicas que protegen el núcleo vulnerable del self, generando excisiones internas. En el marco de las constelaciones familiares, Hellinger introdujo el concepto de movimiento interrumpido hacia la vida, cuando el niño no puede completar el acercamiento emocional a la madre o al padre, queda una huella de interrupción que afecta la confianza básica y la sensación de pertenencia. Las consecuencias pueden manifestarse como sentimiento persistente de no pertenencia, dificultad para ocupar el propio lugar, oscilación identitaria, búsqueda compensatoria de reconocimiento. En un cuarto punto abordamos el tema del trastorno lugar. Esta es una propuesta de una categoría clínica sistémica. Se propone aquí la categoría de trastorno de lugar como alteración estructural en la vivencia subjetiva de pertenencia dentro del sistema familiar y social. Esta categoría se caracteriza por, en primer lugar, sensación persistente de no tener un lugar legítimo. En segundo lugar, tendencia a asumir roles que no corresponden. En tercer lugar, identidad inestable o defensiva. En cuarto lugar, búsqueda intensa de reconocimiento externo. En quinto lugar, dificultad para integrar la propia narrativa vital. Cuando el sistema no logra otorgar un lugar claro, el sujeto puede intentar reorganizar su identidad fuera del campo que vivió como doloroso. En este contexto, determinadas formas de identificación alternativa podrían entenderse como intentos simbólicos de pertenencia a un orden percibido como más seguro. Y aquí es donde abordamos el tema del animal como un símbolo psíquico. En el imaginario colectivo, el animal representa coherencia instintiva, identidad no fragmentada, pertenencia natural, integración cuerpo-emociones. Desde una lectura junguiana, el animal arquetípico puede simbolizar aspectos instintivos no integrados o reprimidos. En contextos de trauma relacional, la identificación con lo animal podría funcionar como refugio simbólico, estrategia de regulación afectiva, reorganización narrativa, intento de coherencia identitaria. No se trata de afirmar que todo fenómeno Therian tenga orden traumático, sino de reconocer que en determinados casos puede cumplir funciones psíquicas autorregulatorias. En una cultura fragmentada, la identidad tiende a volverse líquida. Así abordamos el sexto punto de nuestra reflexión. El fenómeno no puede comprenderse al margen de la cultura contemporánea. Bauman describe la modernidad líquida como escenario de identidades inestables. Lipovetsky habla de hiperindividualización. Byung-Chul Han señala la erosión de la comunidad y el exceso de exposición sin profundidad relacional. En este contexto, la pertenencia se debilita, la familia pierde estabilidad simbólica, la comunidad es reemplazada por redes virtuales, la identidad se convierte en un proyecto editable. Las subculturas digitales ofrecen reconocimiento inmediato y pertenencia narrativa.
el fenómeno Therian puede inscribirse también en esta matriz cultural de búsqueda de lugar. En un séptimo punto abordamos el tema de la individuación y pertenencia ampliada. Desde la psicología profunda, la individuación implica diferenciarse del sistema sin expulsores de él. En el pensamiento sistémico tardío de Hellinger, esta integración encuentra su expresión en la noción de gran alma, una pertenencia ampliada que trasciende las lealtades traumáticas. Cuando el sujeto logra integrar su historia, ocupar su lugar en el sistema, diferenciarse sin excluir y vincularse a algo mayor que lo sostiene. La identidad deja de organizarse como defensa y puede desplegarse como expresión integrada. Por último, abordamos el tema de la conclusión de esta reflexión, donde afirmamos el tema de la identidad y la responsabilidad cultural. El fenómeno Therian no puede reducirse a desviación identitaria ni a simple diversidad expresiva. Leído desde la matriz vincular, puede constituir, en ciertos casos, un intento simbólico de reorganización frente a experiencias tempranas de desregulación y trastorno del lugar. La pregunta decisiva no ¿es válida esta identidad?, sino ¿qué experiencia de pertenencia antecede esta construcción? ¿Qué lugar no fue otorgado? ¿Qué movimiento hacia la vida fue interrumpido? ¿Qué herida relacional intenta regular esta narrativa? En última instancia, el fenómeno revela la fragilidad contemporánea de los dispositivos simbólicos que históricamente sostenían la pertenencia. Cuando la familia pierde la consistencia estructural, cuando el vínculo temprano no regula, cuando la cultura sustituye comunidad por visibilidad, la identidad queda librada a procesos de autoconstrucción compensatoria. Allí, donde el sistema no logra otorgar lugar, el sujeto se ve obligado a inventarlo. El desafío no consiste en corregir identidades emergentes, sino en restaurar condiciones relacionales que hagan innecesarias las identidades defensivas. Solo cuando el vínculo humano vuelve a ser suficientemente seguro, cuando el movimiento hacia la vida puede completarse y cuando el sujeto logra inscribirse en una pertenencia ampliada que lo sostiene sin absorberlo, la gran alma, la identidad deja de organizarse como compensación y puede desplegarse como expresión integrada del ser. El fenómeno entonces, más que un problema a erradicar, se convierte en síntoma que interpela nuestra responsabilidad clínica, familiar, cultural. Espero que esta reflexión sea un aporte valioso para este fenómeno y que en lugar de condenar, de burlarnos, de ridiculizar, podamos entender, como se afirma, este fenómeno y el llamado a construir lugares de pertenencia donde la amenaza no sea la expulsión, sino la integración emocional y psíquica.